Seguro que han visto más o menos qué temas debemos avanzar el día de hoy. Están repasando antibióticos en esta primera fase. Yo creo que justamente me han tocado el grupo de antibióticos que quizás a primera vista son más puntuales y escuetos, pero yo quisiera también aclararles que la terapia antibiótica, los antibióticos y los mecanismos de acción son importantes. Tanto es así que eh, voy a tratar de repasar algunas cosas, aprovechando que me ha tocado un tema interesante que es este monobactámicos, que muchos de ustedes, si han visto el tema, se dan cuenta que es muy corto. Bueno, vamos a aprovechar para repasar un poco de lo que son el grupo de beta-lactámicos, penicilina, ceftriaxona y demás, porque yo creo que eso es lo más importante de toda esta fase del curso, ¿no? Es lo que van a utilizar, no importa si son cirujanos, clínicos, cardiólogos, si son médicos de familia, cualquier cosa, lo más probable es que utilicen betalactámicos y es lo que más deben conocer. Debemos aprovechar eso. Entonces, la intención de esta clase es que sea discretamente un repaso discreto, muy corto, escueto, y probablemente acabemos todo lo que está programado para este primer segmento, ¿ya? Entonces, y a través de Romina, si tienen dudas, por favor, hacia ella le escribe para que ella me pueda dar las preguntas. Como son tantas personas, quisiera que alguien lo filtre y en este caso va a ser Romina que va a filtrar las preguntas o comentarios. Y si alguien quiere en medio de la clase de tener, bueno, les voy a rogar que al final sean las preguntas de todas maneras, ¿ya? Entonces empiezo. Este, en cuanto a los antibióticos, en general, todos los que han avanzado hasta el día de hoy y los que les falta por revisar, lo más importante es ver a qué estructura atacan los antibióticos. ¿Ya? De ahí los nombres, de ahí las categorías, las dosis y estas cosas son secundarios. Lo más importante es definir en qué lugar de la bacteria atacan. Ya, entonces lo que les preparo acá básicamente es un resumen general de qué lugares son los que va a atacar la bacteria en general. Están los que atacan bacteria de la pared celular, están los que atacan la membrana celular, están los que atacan las proteínas, el ADN y el metabolismo. De hoy día, por ejemplo, los que vamos a mencionar son los que atacan principalmente, por un lado, pared celular y los que atacan el ribosoma. Este es un esquema que puede servir para hablar en general de todos los antibióticos, ¿ya? Aquí en los cuadros ustedes van a ver todos los grupos de antibióticos y lo interesante de esto, lo bonito es que te puede mencionar qué estructura utilizan y atacan. Es básico que cuando hablen de antibióticos que hablen de qué tipo de bacterias están atacando. La clasificación es diversa por formas, tipos, por características bioquímicas, ¿ya? Pero lo básico es gran positivos, gran negativos. Entonces, este esquema, aunque diverso, no tiene un discreto error, no tiene errores. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar de aminoglucósidos, ¿ya? Los aminoglucósidos actúan sobre el ribosoma. Está señalado aquí que están atacando sobre el ribosoma, sobre la unidad 30S. Entonces, no confundan, no significa esto que el ribosoma solo exista en las bacterias gram negativas. Existe también dentro de los gram positivos. Ahora, también eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Por ejemplo. Ya, otro que quisiera aprovechar aquí, vamos a hablar hoy día de los monobactámicos. Ya, los monobactámicos están dentro de los beta-lactámicos. Ahí ven la lista de penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactámicos. Ya. Esta es una buena oportunidad para mencionar, estos son un grupo que actúan igual, ya han visto este tema, pero hay que resaltarlo porque es lo más importante de esta fase. Estos actúan sobre la pared celular. Ahora, otro error del gráfico es, puede deducirse que solo actúan sobre los gran positivos. No, eso es un error, actúan sobre ambos, gran positivos y gran negativos. No, todavía no. No, todavía. A ver, espérame, creo que sí tengo un error. Permíteme un ratito. Voy a escapar un momento del... Seguramente ha habido un tema aquí. Y ahora sí, ya. Ya, en este cuadro, este es lo que quería mostrarles. Este es un cuadro que resume todos los antibióticos que han visto, que van a ver, que vamos a ver hoy día. De este cuadro, quizás lo más importante es, vamos a usar, ahora debe funcionar el marcador.
Ya. Entonces, de este cuadro, hoy día vamos a hablar un poco de aminoglucósidos, lógicamente sobre el ribosoma, que ya les había comentado. El ribosoma existe en ambos tipos de bacterias, ¿no? Entonces, aunque el cuadro trata de esquematizarlo, no se confundan, no es que existe solo en gran negativo, no es la intención. Y el otro grupo que es importante son betalactámicos. Vamos a hablar de monolactámicos, pero lo más importante es repasar que todo este grupo de antibióticos beta-lactámicos tienen la misma función sobre el peptidoglicano. Y que este peptidoglicano, aunque es más abundante en los gram positivos, está presente en los gram negativos. Y no porque se vea esquemáticamente más delgado, su efecto es menor, ¿no? Entonces, este esquema solo va a repasar los mecanismos de acción. No podemos hablar de espectros, de eficiencia de los antibióticos con esto. Aprovecho también, en el ribosoma actúan, aparte de los aminoglucósidos, también los macrólidos, ¿ya? Que es el otro que hoy día deberíamos cubrir también este tema de los macrólidos, y es una gran oportunidad para mencionar y ver sus diferencias, ¿no? Ambos actúan sobre los ribosomas, pero los macrólidos tienen una especificidad muy alta sobre los gram positivos, ¿no? Y los aminoglucósidos tienen a su vez una especificidad muy alta sobre los gram negativos, y esto es básico, ¿no? Entonces, la siguiente que vamos a hablar entonces, lo primero son los monobactámicos. De los monobactámicos, ustedes ya han hablado de todo el grupo beta-lactámicos. Me parece que en un momento determinado van a hablar de cefalosporinas, si ya hablaron o no. Recordar lo básico, todos los beta-lactámicos tienen un anillo beta-lactámico. Entonces, de ese anillo beta-lactámico se suma un anillo secundario y ahí se forma la categoría de antibiótico. Entonces, si es un anillo único beta-lactámico, si se agrega una estructura de determinada forma, ya se van haciendo la descripción, ¿no? Por ejemplo, si el anillo es tiazolídico, se forman las penicilinas. Si el anillo es dihidrotiacídico, son las cefalosporinas. Entonces, así hay estructuras moleculares. Aparte de eso, a este anillo secundario se van agregando cadenas laterales. Por eso es que en las cefalosporinas, este es el beta-lactámico. El anillo secundario se agregan cadenas laterales y según cambiando las cadenas, por ejemplo, si se une la cadena al extremo 1 o se une al extremo 3, y según qué tipo de cadena se va uniendo, se van diferenciando las distintas cefalosporinas de primera, segunda y tercera clase. ¿Está? Lo mismo en las penicilinas, así como las penicilinas no son, o sea, si bien aquí estoy hablando de un grupo, aquí hay que recordar que existen, por ejemplo, la oxacilina, dicloxacilina, la piperacilina, todos son derivados directos de la penicilina a nivel molecular. Entonces aquí se agregan ramas, cadenas laterales, y ya podemos hablar de oxacilina, amoxicilina, piperacilina, todas derivadas de esto. Ya está. En nuestro caso, si bien el tópico ahorita es monobactámicos, no quiero desaprovechar la oportunidad de hablar de otro que son los carbapenémicos. Ya, ¿cuál es la diferencia? Esquemáticamente, el anillo secundario en los carbapenémicos es más sólido, es más estable, tiene entre sus enlaces tiene un doble enlace covalente. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que es una molécula muy estable frente a las resistencias. Por eso es que en eficiencia supera a las demás. Y que por eso mismo es una molécula que se utiliza bastante en medio clínico, en hospital ustedes van a ver, pero no se utiliza en zona, que diremos, en atenciones ambulatorias, consultorio o en la comunidad general fuera del hospital, no se utiliza de esa manera, sería un error utilizarlo así. ¿Ya? Y el monobactámico no tiene anillo secundario, por eso se llama monobactámico y históricamente por esto es una molécula, a ver, diremos, es estable, sí, tiene funciones bien específicas y que por mucho tiempo ya se estaba dejando de lado. El Astreonam ya se estaba dejando de lado. Vamos a ver en qué momento ha resurgido. Ya está. Estas variantes moleculares al final, estos anillos secundarios y ramas laterales dictan diferentes características de los antibióticos. Recuerden una vez más, todos los beta-lactámicos, no importa si son penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, amoxicilina, clavulánico, todos actúan igual, el mecanismo de acción es el mismo. Pero por esas variantes, estas cadenas y estos anillos, sus características a nivel de administración y sus efectos son diferentes. El espectro de bacterias que cubren es diferente y lo estables que son frente a las resistencias también es diferente. El problema de las clases como las han diseñado es que si vamos a hablar de mecanismos de acción, casi siempre voy a tener que hablar de resistencias. Eso no está programado, voy a hacerles algunos comentarios sobre resistencia antimicrobiana, que creo que es clave. Y ya veremos con su delegada si al final podemos hacer una clase adicional pequeña, corta,
que sirve de repaso de todo y al mismo tiempo de resistencias, ¿no? Que sería un extra. Vamos a ver cómo nos va. Este es el esquema de la actividad de los beta-lactámicos. Ya han hablado de beta-lactámicos en otra ocasión, lo repasamos. Los beta-lactámicos se unen, bueno, los beta-lactámicos deben actuar sobre lo que es la pared celular de las bacterias. Y la pared celular de las bacterias tiene peptidoglucano. Este peptidoglucano es un entramado cruzado, son cadenas que se concatenan una tras otra y además se entrelazan de forma lateral. Es un entramado como una gran malla. Eso es lo que debe ocurrir espontáneamente. Y para que esto ocurra, las proteínas, las PBPs, hacen su función de tejedoras. Si bien también hacen un tejido longitudinal, este esquema solo menciona el tejido lateral. ¿No? Tienes la cadena de izquierda a derecha y el entramado lateral por cadenas laterales. Y el PBP esquematizado como una enzima que hace posible este tejido. Cuando revisen este tema, si lo ven a lo largo de su carrera, siempre va a ser, le van a decir PBP, otro nombre que van a encontrar enzimas transglucosidasas, le van a llamar enzimas transpeptidasas, le van a llamar PBP porque se llama penicilina binding protein, le van a llamar peptidoglicanosintetasas. Lamentablemente la bibliografía es muy diversa y siempre van a encontrar esto, ¿ya? Y esto puede ser causa de confusión a lo largo de su carrera, pero lo más práctico es llamarles PBP. Si encuentran como transglicosidasas, transpeptidasas, mira, en realidad son lo mismo, ¿ya? Simplemente que por el tamaño molecular algunos le dicen transglucosidasas, transpeptidasas. En esta exposición he escogido la palabra transglicosidasas como la palabra que más se repite, ¿ya? Y esto también tiene que ver con las características moleculares, ¿no? Pero al final son los mismos nombres. Esta PBP hace función de tejedora y las moléculas beta-lactámicos se unen al PBP y hacen imposible su función. Este es el esquema. Tienes la PBP, se une el antibiótico y hace imposible que continúe el tejido y la pared celular se debilita y muere la bacteria. Ya está. Puntualmente, para monobactámicos, en este caso, para monobactámicos, igual que todos los beta-lactámicos, inactivan la PBP. Esto también escogí este esquema porque el monobactámico tiene esta especificidad, solo funciona sobre gram negativos, no tiene actividad sobre gram positivos. ¿Pero por qué? Si ambos tienen pared celular. Ya esto, el siguiente paso, un poco ya de especialidad, es puntualizar que el monobactámico tiene especificidad por un tipo de PBP bien particular. Así que sí, hay subtipos de PBP, esto no es necesario que ustedes lo sepan, pero es la PBP3, que es abundante en los gram negativos y que no existe en el gram positivo. Por esa razón no tiene actividad sobre el gram positivo. No como las cefalosporinas, no como las penicilinas, no como la oxacilina, que tiene actividad sobre gram positivos, ¿no? Ya está. Entonces, monobactámico, el primer concepto es que se une a la PDP y se une sobre todo a la PDP en gram negativos. ¿Ya? Entonces, para beta-lactámicos únicamente puntualizar, es una molécula que tiene muchas limitaciones. Solo actúa sobre gram negativos. Y cuando se piensa en su utilización en hospitales, generalmente lo que tenemos entendido por estudios es que es una molécula que tú puedes iniciar como terapia, pero probablemente va a fracasar. Siempre hay mejores opciones que el monobactámico. Casi por eso no se utilizaba y ahora día está restringido para cosas muy puntuales. Otro concepto importante es, se ha quedado como un antipseudomónico. Para pseudomonas, esto es un concepto interesante. Pseudomonas tienen mecanismos de resistencia bien particulares, bien diversos. Ya que si pudiéramos hablar al final en una clase adicional, les podría contar cuáles son, pero justamente por esos mecanismos de resistencia ya son los antibióticos orientados a pseudomonas, son puntuales, son un grupo reducido y entre ellos está el Aztreonam. Ahora, si tú tienes una pseudomona, nadie lo va a tratar con Aztreonam. ¿Por qué? Porque hay mejores. Le puedes tratar con quinolonas, con ciprofloxacino es mejor. Si no quieres tratarlo con eso, puedes tratarlo con carbapenémicos, es mejor. Ya, por alguna razón no puedo usar carbapenémicos, puedo usar aminoglucósidos, amicacina, otra vez. Puede que no lo quieras utilizar por toxicidad, por unas cosas así. Ya después de que se caigan esas tres opciones, recién a alguien se le ocurriría utilizar Aztreonam. Entonces, si bien es un antipseudomónico, no es el mejor de todos, por ahí que no es opción de elección. Cuando vean terapias antibióticas, siempre hay que preguntarse cuáles son primera línea, cuáles son segunda línea. Si lo ponemos de esta manera, el Aztreonam ni siquiera es cuarta línea para pseudomonas, ¿no? Está escrito así, pero casi nadie lo utiliza de esta forma. ¿Cuándo ha resurgido históricamente el Aztreonam? Ha resurgido porque hoy en día, frente a los mecanismos de resistencia que son diversos, ha surgido un mecanismo de resistencia bien particular,
que se llama NDM. Aquí les he puesto genérico qué significa NDM, es una metalo-beta-lactamasa. Entonces, una vez más, si vamos a hablar de antibióticos, tendríamos que hablar de resistencias. No me voy a extender en esto, si podemos hacer una clase adicional para resistencias, genial, para hablar en detalle de esto. Pero se los pongo así porque es importante que lo sepan así. El Astronam básicamente ya está enclaustrado en una única función, que son gram negativos productores de NDM. Para eso se ha reducido su función. De ahí es que probablemente no lo vean en la práctica muy seguido, ¿ya? Pero eso es hoy en día lo que hace. Esto para que no quede en el aire lo de resistencias, ya esto no voy a ampliar, solo es un ECADIAPO, para que no quede en el aire. Resistencias hay por diversos mecanismos. En este caso hay resistencias mediadas. Esto depende de la estructura de la bacteria. Si la bacteria tiene una doble membrana y tiene una pared celular de peptidoglicano, la membrana externa tiene porinas, bombas de fusión, moléculas que defienden a la bacteria. Entonces son mecanismos no específicos, bombas y porinas. Pero hay mecanismos bien específicos que son de bacterias específicas, que son enzimas. Entonces la bacteria, para defenderse, aparte de su barrera, aparte de su porina, aparte de sus bombas de flujo, puede producir enzimas. Y esas enzimas son beta-lactamasas, ¿no? Entonces, cuando me refiero a NDM, estoy hablando de una de tantas enzimas que existen, ¿ya? Entonces, el monolactámico puntualmente queda para este escenario. Ahora voy a hablar de los glicopéptidos. De los glicopéptidos hay vancomicina, teicoplanin. Ustedes solo van a hablar de vancomicina. Una vez más, es un antibiótico que solo se usa en medio hospitalario, pero lo puse aquí antes de continuar con los demás antibióticos, porque una vez más vamos a hablar de pared celular. Hemos hablado de betalactámicos que actúan sobre la pared celular de los gram negativos, gram positivos. Los glicopéptidos también actúan sobre la pared celular. Y a diferencia de los, en este esquema se puede ver, ¿no? Tienes la PVP que funciona como tejedora de la pared celular. Ya está. La vancomicina surge en el momento en el que, por ejemplo, la PVP no está disponible o no es funcional o es resistente. El hecho es que la vancomicina tiene un mecanismo de acción similar, pero no es el mismo. No bloquea la PVP. La PVP es para las betalactamasas. La betalactamasa se une a las cadenas de los peptidoglicanos en formación. Las cadenas laterales, que son el sustrato de la PVP, las cadenas laterales que se van a entretejer, allí actúa la vancomicina. En un extremo que se llama D-alanina. Esto es así. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glicopéptidos? El mecanismo de acción del glicopéptido es unirse al extremo de alanina del peptidoglicano en formación. Así debe resumirse este tema. Una vez más, si aparece el mecanismo de reacción, aparece el mecanismo de resistencia. La vancomicina solo reconoce este extremo. Solo si existe este extremo es que puede producir su función. Si se une a este extremo, no se puede producir el entretejido y la pared celular se debilita y muere la bacteria. En el caso de las mutaciones, cuando existe una terminal diferente, que no es de alanina sino de lactato, la vancomicina se vuelve resistente. Entonces, una vez más, es inevitable para mí hablarles de mecanismos y al mismo tiempo de resistencias, porque suceden, existen, esto es así. Antes, por lo menos en los cursos, en las currículas anteriores, no le daba mucha importancia a esto, pero esto ha cambiado en los últimos 10 años. Resistencia antimicrobiana es parte de política de salud pública. Y no hablar de esto es mejor, estaríamos hablando mal de los antibióticos, ¿no? Es incorrecto hablar de antibióticos sino hablar de resistencias. Ya está, entonces este es un concepto de resistencia puntualmente. Cuando existe una terminal modificada de alanina de lactato, el microorganismo se vuelve resistente a vancomicina. Y aquí les puse que esta es la resistencia a vancomicina. Lo que debería recordar es que esta resistencia a vancomicina es de vigilancia obligatoria. Si alguien se encuentra con una resistencia de ese tipo, tiene que notificarlo. Ese es un problema grave en un medio hospitalario. Entonces, es poco frecuente, pero de vigilancia obligatoria. El esquema también sirve para mencionarles que la vancomicina actúa sobre los gram positivos. ¿Porque tiene una pared grande? Sí. ¿Por qué no actúa sobre los gram negativos? Por una razón muy simple, porque la membrana externa de los gram negativos, no permite que pase la vancomicina. Entonces la vancomicina no puede ejecutar su función sobre la pared celular. Por eso que la vancomicina ha quedado restringida prácticamente a gram positivos, lo básico. Entonces, a la derecha, un recordar básico de
beta-lactámicos nuevamente, ¿no? Lo básico para gram positivos o gram negativos siempre fueron las penicilinas, históricamente. Y un día las penicilinas, o bueno, mejor dicho, el Staphylococcus aureus se volvió resistente a la penicilina. Produjo una enzima básica hoy en día, pero que en ese momento fue muy disruptiva, fue la penicilinasa. Entonces, cuando ya nos quedamos sin antibióticos para el Staphylococcus aureus, tuvieron que generar una molécula semisintética que se llamaba oxacilina meticilina. Hoy en día la meticilina ya no se utiliza porque es muy tóxica, pero históricamente fue importante porque una vez que surgió la meticilina, la bacteria rápidamente generó resistencia a la meticilina. Por eso es que el estafilococo se llama meticilino resistente, es un tipo de estafilococo puntual. Aunque la meticilina ya no se utiliza, ¿ya? Pero siempre van a encontrarse con este nombre a lo largo de su carrera. Una vez más, aunque sean cirujanos, aunque sean clínicos de cualquier rama, se van a encontrar con este germen. Ya está. Entonces, cuando Staphylococcus aureus generó un nuevo mecanismo de resistencia y su PVP se volvió, ¿qué diremos? Mutó, cambió y ya no fue sensible a los beta-lactámicos, tuvo que surgir un nuevo antibiótico, una nueva molécula, y en este caso son los glicopéptidos, la vancomicina. Entonces, por este motivo, la vancomicina está reservada para medios hospitalarios. ¿Y qué cosa tratas con la vancomicina? Tratas cualquier infección producida por un gram positivo. Este esquema sirve para recordar eso. ¿Cuáles son infecciones graves por gram positivo? Infecciones graves por Staphylococcus aureus son endocarditis, infecciones de piel y partes blandas, osteomielitis y neumonías. Neumonías hospitalarias. Nunca van a ver ustedes neumonías por Staphylococcus aureus de comunidad, son raras, pero cuando se dan son graves. Hay un concepto más desarrollado, bueno, efecto del Staphylococcus aureus, que son las bacterias por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y también el shock tóxico estafilocócico. Entonces son escenarios bien puntuales en los que la vancomicina tiene valor, ¿ya? Aquí menciono infección del sistema nervioso central. A ver, puntualmente la vancomicina no es un buen medicamento para el cerebro. Sin embargo, es parte de la terapia empírica. Si ustedes ven una meningitis bacteriana, van a iniciar ceftriaxona vancomicina. El motivo de insistir en la vancomicina, a pesar de que no entra bien al cerebro, es que ese poco que entra todavía es útil, sobre todo en el escenario de una meningitis, porque ahí se inflaman las meninges, entra un poco más de vancomicina al cerebro, y ese es un motivo. Y otro motivo es porque parte de la vigilancia mundial de la resistencia antimicrobiana es estar atentos a la presencia de Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina, Streptococcus pneumoniae resistentes a ceftriaxona. Entonces, por eso es que empíricamente uno inicia ceftriaxona, vancomicina, hasta encontrar el germen y saber si realmente es sensible. Por eso está como de elección para ese escenario, ¿no? Entonces, no es estrictamente por estafilo, sino por estreptococo, en el caso del sistema nervioso central, meningitis, meningoencefalitis, ¿ya? Entonces, más puntual, ¿qué cosas tratamos con vancomicina? Tratamos infecciones intrahospitalarias habitualmente. ¿Qué tipo de infecciones intrahospitalarias? Ya les mencioné, neumonías, infecciones de piel y partes blandas, en este caso pongo como infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Que son infecciones de piel y partes blandas cuando la incisión es en la piel. Bacteremias, mencioné, bacteremias en medio hospitalario asociadas a catéteres, ¿no? Infecciones del torrente sanguíneo, quiere decir aquí el ITS. Y existen, en el caso de infecciones asociadas al tracto urinario, pues ahí, como han visto en esta lista, no existe el Staphylococcus aureus, no causa infección del tracto urinario. El Staphylococcus aureus puede causar infección del torrente sanguíneo, puede causar infección del sitio quirúrgico, puede causar neumonía asociada del ventilador. Por esa razón, la vancomicina está dirigida para estos escenarios. Estas son las indicaciones, ¿ya? Es importante que sepan así, de esta manera, así, porque si darles un antibiótico y decirles, está indicado para estas enfermedades, no es muy concreto, ¿no? Tiene que enfocarse como síndromes, es mejor, más práctico. ¿Ya? El otro concepto lógico de toxicidad. La vancomicina es tóxica, puede causar lesiones sobre todo el riñón. Clásicamente también producía autotoxicidad, pero la molécula ya ha sido perfeccionada y ya solo produce nefrotoxicidad, ¿ya? Pero es nefrotóxica siempre dependiendo de qué más estás tratando. Una vez más, son infecciones intrahospitalarias, no son pacientes cualquiera, deben ser adultos mayores, tal vez que ya tienen falla renal, son adultos mayores que usan otros medicamentos que sobrecargan el riñón, entonces ahí la falla renal se hace más urgente, más probable, ¿no?
Otros que seguramente van a leer son efectos sobre la sangre, fiebre, poco frecuentes. El otro clásico es el síndrome de hombre rojo, ese que cuando tú le pones el antibiótico existe un exantema en cuello, en tórax, en brazos, que hoy en día se sabe y está claro, está en relación a qué tan rápido le pasan el medicamento. Si le están infundiendo el medicamento en menos de una hora, 30 minutos, emerge este efecto adverso, que no es una alergia, realmente es como que una provocación de, a los mastocitos que liberan sustancias histaminérgicas, me parece que se llama, pero esto está en relación a la infusión rápida. Por eso hoy en día la vancomicina, cuando se da, cada gramo de vancomicina debería pasarse en una hora. Teóricamente 2 gramos de vancomicina deberían pasarse en 2 horas, ¿no? Ese es el rango de seguridad para evitar ese efecto adverso, ¿ya? La toxicidad, la nefrotoxicidad. Y esto como para un poco ideas fuerzas respecto a la vancomicina, ¿no? Está reducido estrictamente para estafilococos aureus resistentes a meticilina. Eso es uno. 2, siempre va a ser endovenoso. ¿Existe vancomicina vía oral? Sí existe, lo van a ver con el doctor. No sé si lo van a ver con el doctor porque creo que el tema ha cambiado, no sé. Existe vancomicina vía oral para infecciones puntuales, que son en este caso clostridioides difíciles, que es una infección de tracto gastrointestinal a nivel de colon. La vancomicina endovenosa para las infecciones sistémicas y la vancomicina oral, que no se absorbe, la ingerimos o también se puede utilizar intrarrectal porque su sitio de acción es a nivel de la luz del colon y lo único que trata a nivel de colon es clostridioides difficile. Ya está. La resistencia, bueno, les había dado un cachito de resistencia cuando hay una mutación en el extremo de alanina. Cuando ya no es de alanina y se vuelve de lactato, se vuelve resistente a vancomicina. Y es una resistencia, si bien poco frecuente, de notificación obligatoria. Esto es en relación a ver. Ya, ahora vamos a hablar de aminoglucósidos. Aminoglucósidos y macrólidos, como les mostré en el esquema inicial, cubren al ribosoma. Esa es la función mecanismo de acción. Recordar que el ribosoma tiene unidad 30S, 50S y los aminoglucósidos actúan sobre la unidad 30S. Puntual. Para que esto sea posible, el aminoglucósido tiene que entrar a la célula. Vamos a regresar un poco a esto. Para que esto sea posible, el aminoglucósido tiene que entrar aquí. ¿Está? Entonces, y este paso de afuera para adentro está mediado por la primera parte es por difusión, ¿ya? Y la segunda parte requiere energía. La célula tiene que consumir oxígeno para que pueda ingresar metabolitos útiles para la bacteria y de paso se mete el aminoglucósido. ¿Ya? Entonces solo es posible su efecto de acción cuando entra al medio intracelular. Si no entra y no es posible entrar, el aminoglucósido ya no es efectivo. Entonces, una vez más, en este cuadrito podemos aprovechar y mencionar que el aminoglucósido no es efectivo sobre gram positivos o es muy poco efectivo. ¿Por qué? Porque aún si puede pasar la pared que es gruesa de por sí, aún si puede pasar, lo hace en cantidades más pequeñas. Es muy lento su paso, pasa en cantidades pequeñas y aún si llega a la membrana celular de la bacteria, acá no existen las bombas necesarias para hacer pasar el aminoglucósido. Por eso es que entra con muy escasa cantidad. Por eso es que el aminoglucósido está reservado para gram negativos, que sí tienen ese mecanismo, que sí tienen las estructuras necesarias para que pueda entrar el aminoglucósido. Y como les había mencionado, como requiere oxígeno, si es un ambiente anaerobio, el aminoglucósido también fracasa. Entonces, por eso es que clásicamente antes usaban aminoglucósidos para infecciones tipo apendicitis, diverticulitis. Al principio se plantearon así. Pero ni bien estas infecciones causan abscesos, fracasa el aminoglucósido. ¿Ya está? Entonces se ha reducido esa funcionalidad que tenía para ese tipo de infecciones. ¿Ya está? Si el ambiente es anaerobio, no tiene efecto. Si el ambiente es ácido, tampoco tiene efecto. Los abscesos de por sí son ácidos, no favorecen a su ingreso. ¿Ya? Y otro concepto importante es que cuando se unen al ribosoma, su unión es irreversible.
¿Qué significa esto? Una vez que se unen al ribosoma producen proteínas anormales y si estas proteínas son anormales y estas proteínas son parte de la pared, eventualmente la pared ya es deficiente y eventualmente la bacteria va muriendo. Por eso es que se dice que el aminoglucósido es bactericida, ¿no? Entonces, ¿para qué está reservado el aminoglucósido hoy en día? Realmente no es primera elección, mmm, es primera elección de infecciones bien puntuales, ¿ya? Pero quiero mostrarles esto de infecciones de tracto urinario porque en su práctica van a ver que un montón aparece para este tipo de infecciones. Si tienes una infección de vía urinaria baja, cistitis, uretritis, y estas infecciones son tratadas, son ocasionadas, como había mencionado, por gram negativos como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella sobre todo. Si son causadas por eso, se utilizan antibióticos orientados a gram negativos. Y de primera intención está nitrofurantoína. Cotrimoxazol es otro medicamento que se puede utilizar para estas infecciones. Beta-lactámicos, amoxicilina, cefazolina son útiles para estas infecciones. Ceftriaxona, fosfomicina son útiles para estas infecciones. Entonces, en tracto urinario inferior no existe el aminoglucósido. Sin embargo, cuando han fracasado todas estas opciones, hay mecanismos de resistencia agregados o se da otra situación X, el aminoglucósido aparece como una buena opción recién allí. Entonces, no es de elección, pero se puede usar para infecciones de tracto urinario bajo. Para infecciones de tracto urinario alto, una vez más, E. coli, Proteus, Klebsiella, de primera elección, beta-lactámicos. Son mejores que nitrofurantoína, que cotrimoxazol, son mejores. ¿Cuál? De tercera sería ceftriaxona, clásicamente papilonefritis, ceftriaxona. Penicilinas de espectro han extendido lo que les había mencionado al principio, no hay derivados de penicilina que se llaman, cuando el anillo secundario es tipo carboxi, aparece la piperacilina tazobactam. Piperacilina es una buena opción. Ampicilina sulbactam también es una buena opción. Entonces todos son antes que aminoglucósidos. Generalmente no aparece el aminoglucósido. Carbapenémicos, les había dicho que es un medicamento muy utilizado en medio hospitalario, es clave para infecciones urinarias de tracto urinario alto, vale. Entonces, cuando no existen estas opciones, no se puede utilizar por un motivo, resistencia, falta de stock que sucede en las atenciones, alergias a los beta-lactámicos o resistencias una vez más, entonces aparece el aminoglucósido. Recién aparecería amicacina, gentamicina para infecciones de tracto urinario. Ahí recién aparece. Entonces no es un medicamento de primera opción. Sin embargo, en su práctica ustedes van a ver muy frecuentemente pacientes que de forma ambulatoria reciben amicacina endovenosa, gentamicina endovenosa. ¿Cuál es la diferencia entre genta y amica? Genta es más antigua. Entonces, no es que sea más tóxica, pero la molécula refinada es amicacina. Entonces, si van a usarlo de forma ambulatoria, que sea amicacina mejor. Ya está, ese es uno. Y cuando lo ven ustedes en práctica, siempre van a darlo para infecciones urinarias, ¿no? Generalmente ese es a donde se ha quedado resumido. ¿Ya? Ah, ya, en cuanto a toxicidad. Entonces, otro motivo por el cual no se puede, bueno, no es seguro, no es primera opción de nada prácticamente, es el caso de, es porque son tóxicas. Son tóxicas porque pueden producir nefrotoxicidad y ototoxicidad. La nefrotoxicidad, la lesión al riñón, es reversible. Puede ser que un paciente al tercer, cuarto día que le das amicacina empieza falla renal, tú suspendes la amicacina y es posible que unos días después recupere la función renal. Si se la das a un adulto mayor de 65 años que es hipertenso y su riñón ya está sobrecargado, puede que ya no sea reversible. Eso se ve en la práctica clínica. Entonces, por eso es que si van a usar amicacina, va a ser para pacientes que no tienen otra opción vía oral ni endovenosa y que son jóvenes. Si van a usarlo, que sean pacientes jóvenes cuya función renal pues, es mayor, entonces pueden soportar este medicamento. Y sobre la autotoxicidad, esta sí es irreversible e incluso hay predisposición genética. Hay algunas personas que con la primera, segunda dosis ya tienen vértigo, la verititis, y he podido ver hasta el día de hoy solo una persona así que ha tenido este efecto adverso y pues es irreversible, ¿no? Ese es el problema por el cual muchas veces ha quedado relegado el aminoglucósido. Quizás en los hospitales donde ustedes rotan aquí en la región es más usado, porque es bueno el medicamento y es barato y está disponible. Pero si van a hospitales más grandes, en otras regiones donde económicamente hay más cosas, le tienen miedo a la amicacina, a la gentamicina. Parece que es un pecado utilizarlas por esas cosas. Pues, estas variantes regionales existen por el tipo de medicamentos que tenemos y el tema económico, ¿no? Entonces, para resumir, ¿para qué cosas sí es útil la gentamicina, amicacina? ¿Dónde son medicamentos de elección? Vamos a ver. Son elección en este cuadrito pequeño que les puse aquí rojo.
existe, son de elección sepsis neonatal. Ustedes ya habrán visto, no sé si han rotado pediatría, cuando les hagan rotar pediatría van a ver qué cosas hacen sepsis neonatal, gentamicina, digo, amicacina, ampicilina, o gentamicina, ampicilina. Y es gracioso, ¿por qué no amica en neonatos? Realmente no hay una razón. Esto es clásico, gentamicina, ampicilina para neonatos. ¿Por qué se les da gentamicina, ampicilina a los neonatos? ¿Por qué les sometemos a estos medicamentos? ¿No hay otros mejores? Bueno, por un lado están las descripciones clásicas. Y el motivo puntual sería que los neonatos, si tienen sepsis neonatal, va a ser por E. coli o va a ser por Streptococcus agalactiae, ¿no? Que son gérmenes del tracto genital femenino, y que son causa pues, de sepsis neonatal temprana. En ese caso se les da ampicilina. Ampicilina debería ser suficiente por la E. coli, el estreptococo, ¿ya? Pero existe, por un lado también está la listeria, que es otra causa de partos pretérminos, sepsis neonatal temprana. Entonces, para cubrir eso, también aparece, en vez de ceftriaxona, en vez de otros betalactamios, aparece ampicilina, que tiene mayor afinidad por listeria. Y la gentamicina aparece como coadyuvante. Cuando tienes dos antibióticos, un betalactámico y un aminoglucósido, para tratar gram positivos como estreptococo, a ver, vamos a regresar a esta imagen. Les había dicho que al principio que los aminoglucósidos no pueden atravesar con eficiencia esta pared, ¿verdad? No pueden atravesarla. Pero si tú le das un betalactámico, digamos, a esto, ampicilina, amoxicilina, ceftriaxona, que actúan sobre esta pared con total libertad, la van deteriorando, permiten el paso más efectivo del aminoglucósido. Y entre ambas aumentan esta tasa de muerte bacteriana. No es una regla absoluta, no es que sea la panacea antibiótica, pero es un uso clásico. Amicacina más un betalactámico. Por ese motivo es que en aminoglucósidos, sobre todo en el caso de sepsis neonatal, esta asociación ha reducido la mortalidad de la sepsis neonatal temprana. Probablemente porque también el streptococo, que es susceptible a ampicilina, muera más rápido por ampicilina más gentamicina. Y porque si tienes una Escherichia coli o una Klebsiella, ha habido brotes de Klebsiella mortales en el 2017 para sepsis neonatal temprana y tardía. Cuando tienes Klebsiella, la Klebsiella es resistente espontánea y de forma natural a la ampicilina. No tiene efecto la ampicilina, ¿ya? Pero la gente así. Entonces, cuando tienes estos dos medicamentos, estás usando su efecto sinérgico, estás tratando de cubrir todas las posibles causas, incluso las raras, en sepsis neonatal. ¿Ya? Para eso existe como, entre comillas, elección. Y otro escenario de elección es enterococo, endocarditis por enterococo. Les había hablado de endocarditis para estafilococo aureus, que es lo más frecuente. Hay un caso bien particular, endocarditis por enterococo. Ya. El enterococo, una vez más tengo que hablar de resistencia, quisiera no, pero es necesario. El enterococo es resistente de manera espontánea y natural a todos los betalactámicos. ¿Ya? Y si vas a utilizar un betalactámico para enterococo, va a ser ampicilina, porque es el único que por afinidad queda. No es el más eficaz porque no lo utilizas solo. En este caso de enterococo siempre tienes que usar la ampicilina a alguien más porque es una infección grave. ¿Y cuál es el compañerito? Sería gentamicina o amicacina. Entonces ese es el segundo diagnóstico en el cual pues sí sería de elección. Y aunque es de elección, no va sola, ¿no? Y en todas las demás infecciones no es de primera línea, nunca. Incluso para las de cerebro, que hay escenarios en los que hay que utilizar aminoglucósidos, no es de primera línea, ¿no? Ya está, eso. Y macrólidos. En caso de macrólidos, ¿cómo es de tiempo? Ahorita van 45 minutos. Ya. En caso de macrólidos, lo mismo, actúan sobre los ribosomas, tienen que entrar a la célula, y a diferencia de los aminoglucósidos, estas sí pueden entrar con mayor facilidad a los gram positivos. Y eso es un tema de polaridad. El aminoglucósido per se tiene carga positiva, el aminoglucósido, de ahí que puede ingresar e ingresa lentamente. Pero el macrólido no es neutro, el macrólido es neutro y es lipofílico. Así que entra con mucha facilidad, se desliza por la pared celular, entra fácilmente a los gram positivos. ¿Ya? Si entra bien a los gram positivos, se acerca al ribosoma, se une a la unidad 50S y ejerce su efecto. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto en el escenario clínico es que ¿hay mejores medicamentos que los macrólidos? Claro que sí, los betalactámicos son mucho mejores para tratar gram positivos y otras bacterias. Donde surge el efecto es que
casi son muy pocos los antibióticos que pueden entrar a las células humanas. Esto es un término que se llama toxicidad específica, ¿no? Tú puedes usar betalactámicos, antibióticos, con la seguridad de que las células humanas no son afectadas, solo las bacterianas, ¿ya? Justamente por eso, si hay bacterias que se meten a la célula, tu antibiótico es ineficaz, ¿no? Y estas bacterias generalmente son el grupo de bacterias atípicas. Aquí les vamos a hablar como bacterias atípicas, porque, bueno, no son comunes, pero tienen nichos infecciosos bien definidos. Entonces, en los cuadros rojos están claro, el prototipo bacteriano. Son clamidia, el género clamidia, puntualmente clamidia pneumoniae o clamidia trachomatis para el tracto genital, Mycoplasma pneumoniae como causa de neumonías comunitarias y Legionella pneumófila como causa de neumonías comunitarias. Quizás no tan común, pero es porque no hacemos el diagnóstico, ¿no? Nadie utiliza el antígeno binario, no tenemos esa prueba. Y Clamidia trachomatis y Mycoplasma hominis, raro, sobre todo Clamidia trachomatis para infecciones de tracto genital, síndrome uretral. Entonces, ¿qué tienen en común estas bacterias? Que todas son intracelulares, ¿no? El micoplasma particularmente es muy pequeño, incluso es inactivo cuando no está cerca de células humanas. Cuando se acerca, se vuelve activo, y cuando se vuelve activo, ingresa a la célula y establece un nicho dentro de la célula. Como es intracelular, como los macrófagos los ingieren, pero favorecen así a su replicación intracelular, los demás antibióticos no entran a la célula, entonces no pueden ejercer su efecto. Por ese motivo, aparecen un grupo de medicamentos particulares que ingresan a la célula. Acitromicina, a propósito de los macrólidos. Acitromicina, claritromicina, eritromicina. Eritromicina es la molécula más antigua, es gastrolesiva, ya está reducida muy puntualmente para algunas cosas. Acitromicina es más moderna, es más estable, y claritromicina es estable, pero también se está reservando por su efecto para infecciones bien puntuales. ¿Ya? Acitromicina en general se utiliza para estas infecciones de tracto genital, como Clamidia trachomatis, que te causa una uretritis, y para Mycoplasma pneumoniae. Por eso que las neumonías atípicas, por ahí van a ver a alguien que inicia ceftriaxona más acitromicina. A ciegas, siempre empíricamente, porque probablemente hay un germen atípico. Entonces, ahora, pero igual tengo que mencionar los otros medicamentos que quizás pues no son tan famosos, pero que son útiles. Para estas neumonías atípicas y para las infecciones de tracto genital, puedes usar tanto acitromicina como doxiciclina. Los dos son mejores, entre comillas. Y ya de última línea, quinolonas. Quinolonas en algún tiempo fue una molécula estrella, lo usaban para todo, era súper eficaz. Y era porque después de usarlo tanto, ya primero nos hemos dado cuenta que tiene muchos efectos adversos, osteomusculares, cardíacos, metabólicos, y además induce resistencia. El uso indiscriminado de ciprofloxacino en comunidad ha dado origen a E. coli que sean resistentes. Ya por ahí que la quinolona, aunque útil hoy en día, no debería ser usada tan libremente. Acitromicina y doxiciclina son útiles para infecciones de transmisión sexual cuando no sabes el germen, porque probablemente sea Clamidia trachomatis, y son útiles para neumonías atípicas producidas por Mycoplasma pneumoniae y Clamidia pneumoniae. Ya está. Hasta este momento no les estoy hablando de dosis de los medicamentos. Yo quisiera preguntarle a Romina si eso va a ser necesario. A mí me parece que hablar de dosis ni siquiera debería ser útil para los exámenes, pero de todas maneras te pregunto si eso va a ser necesario. No sé si Romina estás por ahí. Sí, sí, yo personalmente creo que ustedes en esta fase para infectología, tener claro para qué utilizan y la resistencia es suficiente. Ya cuando ustedes estén en medio hospitalario y tantas cosas, hablar de dosis ya va a ser como que, ya, pues ahí tenemos todo tipo de aplicativos. Hablar de dosis es práctico para ese escenario, ya, para ese momento. Dosis ahorita no. ¿Para qué sirve? Sí, ya está. Hasta acá ya hemos repasado, creo que toda la clase. Ya hemos hablado de lo que me han encargado. Yo no sé si tienen, vamos a aprovechar unos minutos para ver si tienen preguntas antes de terminar la clase, algún comentario extra adicional. Les recomiendo mucho que nos organicemos y hagamos una clase similar de una hora de resistencias, porque va a servir para repasar mecanismos de acción de todos los antibióticos que han visto hasta ahora y apuntalar qué cosa es resistencia y por qué es importante, ¿no? No sé si tienen preguntas o algo más que quieran comentar. Hasta ahí estaría, creo que ya son todos los antibióticos. No sé si me faltó alguno que me han encargado.
Ah, ¿qué? ¿Tetraciclinas y cloranfenicol? Bueno, cloranfenicol ya no se utiliza, no sé por qué, ya no, nadie utiliza el cloranfenicol. Ya. Y tetraciclinas, ya. Tetraciclinas, entonces, tetraciclinas, ya. En todo caso, tetraciclinas lo hacemos en la próxima clase, ¿ya? Tetraciclinas, ya está. Y ahí podríamos, porque tetraciclinas igual serían 3 diapos, y ahí reforzamos un poquito de mecanismos y resistencias. De resistencias no tiene que ser muy extenso, ¿ya? Este es puntual, no, y eso es eso. Uh-huh. Yo estaba preparando ya la clase de resistencia, pero lo voy a dejar para la próxima porque creo que 1 hora de clase está bien para esos temas. Ya cuando hagamos ya leptospira, esas cosas, ya algún comentario de pregunta, que no quede nada en el aire, si no te la clase. Bueno, creo entonces que no hay preguntas. Si Romina estás de acuerdo, puedes terminar la clase. Tú termina, tú eres la delegada. Muchas gracias, doctor. Ya, chévere, les voy a pasar las diapos, no se preocupen, ya eso va a ser utilidad para, supongo que va a haber examen, no sé, eso lo verán con el doctor Terrones y tal. Listo, nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hermanita, me pones asistencia, pe, yo estaba acá. Romina, buenas tardes. Por favor, mi asistencia. Compañera Navarro Meléndez, asistencia.